Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes. Muy, pero muy contento, muy satisfecho, lleno de pasión, de entrega, de determinación, de abstinencia, de compromiso, de responsabilidad ante este gran llamado que me ha hecho el Eterno, el gran Yo Soy, quien es mi Padre, el Verbo, quien es ahora el Teantropos, el Dios hombre, la persona de Jesucristo, quien está sentado a la diestra de mi Padre con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad y con todo señorío, y que lo escucha en las tinieblas. Y que de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, establecer el reino milenial y después la eternidad. Estoy persuadido de esas verdades del reino. Mediante la persona del Espíritu Santo, el cual me guía, me instruye, me corrige, me enseña, me da iluminación de las verdades del reino eterno, del pensamiento de mi Padre que está plasmado en el texto sagrado, en revelación y que se plasmó por inspiración. Muy contento. Qué bendición, honrado. Desde antes que tu padre te engendrase y tu madre te concibiese, yo te escogí para ser maestro de las naciones. Muy honrado, fuera de este recinto, esta es mi oficina. En el estado de Texas, la ciudad de Dallas, mi oficina. Fuera de este recinto sé que hay gentes con mayores capacidades que las mías, pero Dios dijo, te quiero a ti. Wow, te quiero a ti. Wow. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Tercer estudio de la fe. Los dos han sido de bendición. Sé que este no va a escapar de esa verdad. Como introducción, escuche esta verdad del reino. Escúchela. La fe, la vida de fe como la vida de santidad, entre otros principios, entre otros llamados. Pero el llamado de la fe, la vida de fe, en la vida de un hijo de Dios, que lo cataloga y lo califica como creyente, si cree, es tan determinante. Esto lo aprendí y lo entendí y estoy digiriendo, ingerí y digerí, estoy digiriendo esta verdad hasta estar completamente persuadido de ella. Alcanzar la perfección en esta verdad en relación a la fe, creerla absoluta tal como está escrita. ¿De qué esto está hablando, maestro? De esto. Es tan determinante la vida de fe que aún para morir hay que tener fe. Usted me está escuchando. Para morir hay que tener fe. ¿Cuándo es que una persona agoniza, lucha para no morir? Entendemos, como dicen por ahí, nadie se quiere morir. El apóstol Pablo no lo vio de esa forma. Pablo quería morir para estar con Cristo. Jesús sabía que su destino estaba en la cruz. Se entregó su vida y dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y tengo poder para volverla a tomar. Personajes como los apóstoles estuvieron persuadidos de las verdades del reino en relación a la vida del más allá. Y no tuvieron temor para morir, que no agonizaron, sino que entregaron la vida. Porque una persona agoniza, entiéndase el término agonizar, luchar para no morir, es cuando no tiene conocimiento ni está persuadido de la verdad del reino en relación a la vida eterna, al más allá. ¿Qué hay después de esta vida? ¿Qué hay?
Eh, pues el no saber para dónde vamos, el no saber cuál es nuestro destino final, el no saber pues, ¿cómo lo digo? El no saber la gran satisfacción y el gran honor y el gran privilegio y la gran, se puede decir, felicidad absoluta, el gozo absoluto y determinante, el no conocer que eso es absoluto en todo lo que acabo de expresar, del estar a la presencia del Dios eterno. Que cuando muramos vamos a la eternidad. Siendo sempiternos, pasaremos a estar en la eternidad al lado de un Dios eterno, del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo, donde no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá pobreza, no habrá miseria, no habrá tragedia, no habrá muerte, no habrá dolor. El estar persuadido de eso, pues, convencido en el Espíritu, pues no agonizamos, sino que anhelamos ese gran momento en que Dios nos diga, es tiempo de partir, como le dijo a Moisés, tú y Aarón van a morir, prepárame a Eliezer como sacerdote y a Josué como profeta, porque tú y Aarón van a morir, suban al monte que van a morir. Yo me imagino la gran alegría de Moisés y Aarón en fe de saber que van a la presencia de Dios, que van al seno de Abraham a esperar el momento de la resurrección. Pero, ¿cómo puede un hijo de Dios morir en fe si no ni siquiera tiene conocimiento desde el punto de vista escatológico para dónde va? ¿Qué es después de esta vida? ¿Con qué nos vamos a conseguir en el más allá? Y la Biblia, el texto sagrado, nos da información precisa y concisa del asunto. Lo que pasa es que la gente no estudia. No se está hablando de escatología en nuestras congregaciones. Ahorita el tema principal es la plata, el dinero, el dólar. Eso se está negando. Hay muchas cosas que no se están hablando en nuestras congregaciones desde el punto de vista sistemático, polifacético y exegético, como la cristología, el tema de la persona de Cristo, neumatología, la persona del Espíritu, angiología, las funciones de los ángeles, soteriología, lo que es la salvación, escatología, que tiene que ver con lo que estoy presentando en la vida y más allá. Mire, todos los hombres que negaron a Jesús, porque no le echemos las culpas a un Judas que lo vendió y a un Pedro que lo traicionó. Todos. El único que fue a la cruz fue Juan. No fueron todos. Todos se fueron, todos se esparcieron. Todos lo vendieron y todos los negaron. Todos se fueron. Se escondieron. ¿Qué es lo que hace que estos apóstoles que negaron a Jesús y que no tuvieron con él al pie de la cruz solamente Juan, qué es lo que hace o lo que hizo que esta gente entregara la vida por Jesús? Que fueron persuadidos de las verdades del reino eterno cuando vieron a Jesús resucitado. La resurrección fue un elemento de cooperación y un factor determinante para que los discípulos que huyeron, que lo negaron, que lo vendieron y se fueron y que no estuvieron con él en la cruz, que lo abandonaron, y que no querían tener relación con él por temor, es la resurrección lo que hace que ellos se persuadan en el Espíritu. El término persuadirse es un convencimiento en el espíritu interno, es más que un convencimiento intelectual. Los apóstoles estaban convencidos intelectualmente de Jesús, pero cuando Jesús muere esto se acabó. Al tercer día resucita y se les aparece a todos y está 40 días y 40 noches con ellos, come, bebe y está con ellos y quizás cuántas cosas les dijo que no están escritas en los evangelios. Y
cuando se está yendo, aleluya, cuando Jesús se está siendo ascendido a los cielos, los discípulos se los quedan mirando después de haber conversado y despedido de ellos y anunciarles del advenimiento del Espíritu Eterno que ahora está con nosotros. Se le aparece un ángel y les dice, varones galileos, porque todos eran galileos. No sé si usted sabía que todos los discípulos eran galileos. El único que no era galileo era Judas. El único. Y le dice, varones galileos, que estáis viendo a este Jesús resucitado, el Cristo que lo estáis viendo ir, así vendrá. De la misma forma vendrá. E inmediatamente salieron. Y ahora en este seminario voy a dar una lista de cómo murieron todos los apóstoles. Murieron en fe, persuadidos de las verdades del reino. Porque aún para morir hay que tener. Cuando usted conoce las verdades del reino, escatológicamente hablando, ¿para dónde usted va? ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Qué es la vida eterna? Las características de la vida eterna. Y usted es persuadido de esa verdad. En fe usted muere. Usted no agoniza para morir. Alguien dijo, es que nadie se quiere morir. Pablo tenía otro concepto de eso. Pablo dijo que para mí es vivir es Cristo, morir es ganancia. Queriendo morir para estar con Cristo, pero también quiero quedarme para predicar el Evangelio. Pero si me ponen a escoger entre las dos cosas, estoy en estrecho, porque de las dos quiero. ¡Wow! Jesús murió en fe. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban, el primer mártir, murió en fe. Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¡Wow! Por eso es tan determinante el que puedas desarrollar una vida de fe, vivir en fe, que no haya nada en el mundo que te produzca temor, nada. ¿Por qué? Porque tú le sirves a un Dios que todo lo puede. Yo siempre le he dicho, no tiene sentido ni es lógico que estemos llorando lágrimas de resignación y de impotencia cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando usted va al libro de los Romanos, en el capítulo 8, ahí afirma que Dios está por nosotros, el Hijo está por nosotros y el Espíritu Santo está por nosotros. El conjunto de la deidad está a nuestro favor. En Cristo estamos completos. A usted no le falta nada. A mí no me falta nada. Estamos completos. Estamos para avanzar, para vivir una vida de gozo en medio de las circunstancias difíciles de la vida, vivir en gozo, entrar en el reposo de Dios, en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que nos hace vivir confiado en medio de las circunstancias en que no entendamos nada. Somos la esperanza, la fe de este mundo. La solución del mundo está en nosotros, que es el Evangelio, el mensaje de la salvación, el Espíritu Eterno que está en nosotros. Es la esperanza, es la fe de este mundo. La solución del mundo es la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo, lo dice Jesús. Que usted no lo ha entendido todavía. Yo no lo había entendido hasta que se me iluminó. Digo, espérate. Motivos para vivir en fe. Tercer estudio. Motivos para vivir en fe. ¿Por qué, maestro? Porque no es que tengo, sino es que debo vivir en fe.
Se los voy a dar. Los que no han adquirido el manual, obténganlo. Es de importancia obtenerlo. Ya escriba mi número de WhatsApp. +1-786-604-3352 y obtenga el manual para que siga el estudio. Señores, es un llamado de Dios. La fe es un llamado de Dios. Preste esto atención. Oigo, cuando Dios llama, llama. Y cuando usted no obedece el llamado que Dios le está haciendo, usted está cayendo en un terreno de rebeldía. Los llamados de Dios se atienden y se entienden y se atienden. Usted no puede evadir ni desviar un llamado que Dios le hace, porque eso le es contado como pecado y va a tener consecuencias graves. No estamos hablando de... Esto no es un cuento de niños, ¿no? Esto no es un cuento bien contado, esto no es una falacia, una historieta de Walt Disney, de Netflix. No, esto es verdad. Yo quiero que usted se persuada, espérate, esto es verdad. Me conviene a mí. Dios está allí en el trono. Jesús está a la diestra, el Espíritu mora en ti, ellos son. El conjunto de la deidad no tiene problemas con esto, el problema lo va a tener es usted si lo atiende el llamado. No es una opción, es nuestra única opción. ¿Quieres ver la gloria de Dios manifestada en tu vida? ¿Quieres que la presencia del Espíritu emane de ti? ¿Quieres vivir una vida de éxito, entendiendo lo que es éxito, que no tiene nada que ver con vivir una vida viento en popa? Sin problemas, sin dificultades, sin incertidumbres, sin posibles enfermedades, sin posibles desastres financieros. Eso no es éxito. Éxito es cuando logramos pasar al otro lado. Porque un Espíritu Santo intervino y solventó todo por una fe que depositamos en una palabra. Pero se necesita fe para caminar una vida de éxito, de victoria, librar batallas, librar conflictos y pasar al otro lado. Si no, siempre vas a estar donde mismo, lleno de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, incertidumbres, de preguntas. Como en una mecedora, moviéndote, pero no avanzas. Ahí está. Una persona que no atiende un llamado en relación a la fe es inútil para el reino. Jamás Dios podrá hacer en ti las cosas que quiera hacer. Te conviene entender y atender este llamado de la fe. Mire, déjeme el desarrollo. El primer llamado que Dios nos hace es el llamado a la salvación. Ese es el primer llamado que Dios le hace al ser humano. Un hombre caído en Adán. A lo primero que Dios te llama es el llamado a la salvación. El segundo es el llamado a la santidad. Y el tercero, entre otros, solo que lo estoy desalineando, el llamado a la salvación, el llamado a la santidad y el llamado del tercero, el llamado a la fe, entre otros, es el llamado a la fe. El tercero es el llamado a la fe. Oiga esta verdad del reino. Preste mucha atención porque el maestro del Señor no está jugando al evangelio. Yo no me la estoy dando de maestro. A mí quien me constituye maestro es Jesús. El llamado a la santidad y a la fe no es una sugerencia. No es una sugerencia. Es un imperativo. Es un mandamiento. Enciérrate. No es una sugerencia, es un imperativo, es un mandamiento. Quien no atienda de atender y entienda de entender estos llamados, no califica para otro tipo de llamado. El llamado a la santidad y a la fe encierra principios recíprocos
No se lo olvide eso. Es decir, la santidad es un principio complementario de la fe y la fe es un principio complementario de la santidad. Se deben uno a la otra. En relación con la fe, en la carta a los Hebreos está registrado el vivir en fe como un llamado en forma imperativa y continua. Vamos a analizar el pasaje. Hebreos, capítulo 12, verso 1. Dice así, cito: Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, que ya le voy a explicar qué es esa nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay algo que antes de desarrollar esto quiero dejar muy claro. Esto de que el llamado a la santidad y a la fe encierran principios recíprocos, es decir, que la santidad es un principio complementario de la fe y la fe es un principio complementario de la santidad, que se deben una a la otra. Más adelante lo voy a explicar. Que o sea, el tratar de vivir en fe, no viviendo una vida consagrada y apartada para Dios en santidad, eso no se da. Pero de nada me sirve a mí la vida de santidad si no vivo en fe. Porque yo conozco de gente que sí fueron santas. Se mantuvieron orando, ayunando, vigilando, y olvídese. Eran unos ermitaños apartados por allá, encerrados. Pero nunca Dios pudo hacer con ellos lo que quiso hacer, porque no fueron hombres ni mujeres que caminaron en fe. De nada les sirvió la fe, de nada les sirvió la santidad si no operaron en fe, y de nada te sirve la fe si no caminas una vida de santidad. Son principios recíprocos. Te lo voy a repetir el texto en Hebreos 12:1 para enlazar. Es que esto es un llamado. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué esto? Porque el peso nos resta velocidad y el pecado nos elimina de la carrera. El peso nos resta velocidad en la carrera y el pecado nos elimina de la carrera. Eso lo voy a explicar más adelante. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como verdad circunstancial, no debemos olvidar que la carta a los Hebreos, quiero que nos vayamos al origen, al motivo, el por qué se escribió esta carta, quién la escribió, que no sabemos quién fue, para mí fue Pablo, respeto, pero sabemos que quien la escribió fue un judío convertido y se le está escribiendo a judíos convertidos al Evangelio. Entonces quiero desarrollar esto históricamente para poder entender lo que viene ahora en relación a la carrera. Como verdad circunstancial, no debemos olvidar que la carta a los Hebreos fue escrita a un grupo de judíos que abandonaron el judaísmo por causa del cristianismo y que estaban sufriendo persecución por ser considerados herejes y blasfemos. Se corría el riesgo de que los judíos convertidos al cristianismo vieran dichas persecuciones como procedencia de Dios en castigo por el abandono de sus creencias y prácticas judías. Quien le escribe la carta les insta a no abandonar la carrera que comenzaron poniendo su mirada en aquel que fue vituperado, flagelado, condenado y asesinado por su propio pueblo, que fueron judíos,
por causa de sus creencias que estaban en contraste con la tradición judía. Cabe destacar que aunque esto fue escrito bajo una circunstancia específica, se debe tomar y aceptar como una verdad trascendental en forma imperativa, como mandamiento a todo hijo de Dios cuya fe y fidelidad a Dios sea puesta a prueba por circunstancias adversas. En este pasaje, el escritor a los hebreos nos insta a todos los cristianos a correr una carrera que se denomina la carrera de la fe. Hebreos 12. Repito, en este pasaje, Hebreos 12, el escritor a los hebreos nos insta a todos los cristianos a correr una carrera que se denomina la carrera de la fe. O sea que esto es una verdad trascendental, no solamente fue circunstancial, no solamente se escribió para los judíos convertidos, aunque la razón es diferente. Estaban siendo perseguidos por abandonar las prácticas del judaísmo, por aceptar el cristianismo, pero eran persecuciones que tenían. Las razones por las cuales nosotros debemos correr esta carrera serán otras, pero hay que correrla. Entonces, repito, en este pasaje el escritor a los hebreos nos insta a todos los cristianos a correr una carrera que se denomina la carrera de la fe. Según la hilación del pensamiento, tomando como base el capítulo 11, el que escribe nos visualiza en un gran estadio donde tenemos como espectadores a personajes que corrieron dicha carrera de la fe y que nos dan ánimo y testimonio según su propia experiencia de que sí se puede correr en fe porque Dios es fiel a sus promesas. Oído esto. Hay quienes enseñan que esta grande nube de testigos que nombra el capítulo 12 son el mundo que nos rodean, y otros alegan que son los ángeles, negando que son los personajes nombrados en el capítulo 11, alegando que los muertos no pueden ser testigos. Esta posición es totalmente desvirtuada, errada, fuera del contexto bíblico por razones que voy a presentar a continuación. ¿Por qué? Presta atención. Esta grande nube de testigos no tiene que ver nada con el mundo que nos rodea ni con los ángeles. Son la gente nombrada en el capítulo 11. Punto. Pero ¿por qué usted dice eso? No, eso no lo digo yo por capricho, por diversión. Eso está en la Biblia. El término por tanto, que aparece en el comienzo del capítulo, se conoce gramaticalmente como una preposición que indica una continuidad de lo que se venía diciendo. Es un por consiguiente. Entonces, el afirmar que la nube de testigos que se nombra en el capítulo 12 es el mundo que nos rodea o los ángeles, quebranta el principio de interpretación denominado la hilación del pensamiento o el texto con su contexto, ya que en el capítulo, oído esto, ya que en el capítulo anterior no se hace mención del mundo ni de los ángeles. No debemos olvidar que quien escribe está presentando a los testigos bajo una figura retórica denominada apóstrofe, que es cuando se le dan cualidades humanas a personas que no están presentes o que incluso ya han fallecido. El que escribe está presentando es una apóstrofe. De esta manera se puede aceptar que quien escribe en la figura retórica apóstrofe está haciendo menciones a todos los personajes de la fe que fueron nombrados en el capítulo 11. Entonces, la gran nube de testigos que presenta el escritor de los Hebreos en el capítulo 12
Oído, no son meros observadores en las tribunas, curiosos por ver cómo nos desempeñamos, sino que son todos los héroes de la fe, nombrados en el capítulo 11, que están como espectadores animándonos a que corramos sin detenernos, ya que ellos corrieron la carrera y lograron sus objetivos por fe. Son aquellos cuyas vidas y acciones dieron testimonios del valor y efecto de la fe y cuya fe queda registrada en las Escrituras. El término testigos que utilizó el escritor para hacer referencia a dichos testigos es el griego mártires, que indica uno que da testimonio mediante su muerte, entregando la vida por ende. Denota a uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto u oído o conoce. Es un grupo de valientes que estuvieron dispuestos a entregar la vida para dar testimonio de su fe en los principios del reino eterno. Cabe destacar que el pasaje indica que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Oído, murieron en fe a favor nuestro. Oído, murieron en fe a favor nuestro. Para que nosotros que corramos esta carrera, sí, seamos testigos de la evidencia que se dará en fe. Estos testigos son héroes de la fe que nos instan a correr y a no desmayar en medio de las circunstancias adversas, porque la meta que es Cristo no nos defraudará, no nos fallará, no nos abandonará. Él cumplirá a cabalidad sus bendiciones, sus promesas, las cuales están registradas en su palabra, que las miramos con el cristal de la fe. Mire, esto lo viví. Fue una verdad en mi vida. No miento. Estaba ministrando en una congregación y estaba hablando acerca de el correr la carrera de la fe. Todo lo que le acabo de decir de los testigos, cómo son, que no son meros espectadores, sino que están en las tribunas animándonos a nosotros que estamos corriendo una carrera y diciéndonos, corran, porque nosotros corrimos y esto es una verdad de reino. La carrera no es en vano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual Él va a cumplir las promesas, las bendiciones, los legados que están allí. Corran. Ustedes no están corriendo en vano. Estaba hablando de eso en una congregación, en un país, en un estado, en una ciudad. Estaba en un canal de televisión. Tenía 3 cámaras, a izquierda, al frente y a la derecha. Estaba ministrando. Y desarrollando este tópico, le dije al camarógrafo que tenía al frente, le dije, hazme un zoom. Y me acercaron la cámara en una palabra de sabiduría.
por el Espíritu, me dirigí a alguien sin saber a quién, pero sabía que había alguien que me estaba viendo. Y le dije, tú que estás allí frente de esa pantalla, de ese monitor, frente de esas cámaras, te voy a dar una palabra de parte del Espíritu. Tú eres una mujer que tienes tanto tiempo de casada, creo que 15 años. Has deseado salir embarazada, has vivido una vida frustrada al ver madres con hijos y que tú no has podido tener uno. Y le dije, es tiempo de que la frustración, la desilusión, los temores, las dudas, las ansiedades, los abandone. Saca eso de tu corazón y empieza a correr la carrera de la fe. Vamos, métete en el estadio, visualízate en un gran estadio corriendo la carrera. Vamos. Y cree lo que dice el texto sagrado en el Antiguo Testamento: no habrá mujer estéril en tu tierra, ni mujer que aborte en ella. Antiguo Testamento, estamos en gracia después de la cruz. La herencia de Jehová son tus hijos, y bendito es el fruto de tu vientre, dice el texto. Toma esa palabra, ingiérela y digiérela, y créela. Abandónate en ella. No más temores, no más dudas, no más ansiedades, no más preocupaciones, no más incertidumbres, no más interrogantes, no más frustraciones. Vota eso. Estaba dirigiéndome a esa mujer. Hey, cuidado si no me estoy dirigiendo a una ahora mismo. Y corre la carrera. Vamos, corre. Cuando tiendas a desmayar en la carrera, mira las gradas. Vamos, mira las gradas. Hay una Sara que está sentada allá y que te está aplaudiendo y te está diciendo: corre, 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 corre. Porque yo soy testigo, aleluya, de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Él va a bendecir tu vientre, como lo hizo conmigo, de ese hijo Isaac nació una generación. Corre, yo soy testigo, vamos. No desmayes. Mira las gradas, ahí está Sara dándote ánimo. Y después que mires a Sara dándote ánimo, mira al frente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay un Espíritu Santo que va a sanar tu vientre. La esterilidad la quita. Te va a hacer fértil. Y viene un hijo. Y el Espíritu Santo va a mantener tu hijo 9 meses y van a nacer. Solo créelo. Créelo. Eso lo dije en el canal de televisión. ¿Qué tiempo? Porque no quiero mentir, no soy preciso. Pero volví a esa congregación, no sé qué tiempo volví a esa congregación. El pastor, cuando fue a entregarme la primera noche,
Me dijo, maestro Briceño, tenemos un testimonio muy grande que dar y usted se va a gozar. Digo, amén. Hubo en una ocasión que usted estuvo en un canal de televisión y usted dio esta palabra. No sabía con quién hablaba, pero había alguien detrás de las cámaras o allí en la pantalla del televisor, en el monitor, viendo este programa. Viendo ese programa, y usted se dirigió a alguien y le dijo, corre la carrera, mira a Sara cuando tiendes a desmayar y mira al frente a Jesús. Una mujer creyó. Usted estaba hablando con una persona. Quizás cuantos lo han escuchado, pero ella estaba allí y creyó. Sí, 15 días. 15 años, perdón, 15 años sin poder salir embarazada. Tiempos. Salió embarazada, maestro. Tuvo 9 meses felices. Hubo un alumbramiento y esa mujer está aquí presente en esta congregación. Empezaron a aplaudir. Me compungió mi corazón, me compungí yo, Señor. Señor, solo la eternidad es lo que me va a mí a revelar hasta dónde Dios llevó esta palabra. Y la mujer pasó al frente con sus niños en los brazos. Y llorando dijo, maestro, yo corrí la carrera. Puse los ojos primeramente en Jesús y cuando tendía a desmayar iba la palabra. Y miraba a Sara. Y leía las escrituras y me alimentaba por lo que está escrito en Hebreos 12, Hebreos 11, que estaba una Sara que fue estéril, pero corrió la carrera y lo logró. Y aquí estoy. De eso es lo que se trata. El texto, eso es lo que el texto está tratando. Hay enfermos ahora, hay enfermos que me están viendo. Enfermedades que para la ciencia médica son terminal, pero que para Dios nada es imposible. Corre la carrera. Disípate de los temores, dudas, ansiedades, preocupaciones. Vamos, bota todo eso. Pon la mirada en Jesús. Por sus heridas fuiste sano. Él llevó tu enfermedad. Tienes que persuadirte de esa verdad del reino, librar tu batalla, librar tu lucha, librar la batalla con los temores, con las dudas, con las ansiedades, con las preocupaciones, con las enfermedades. No negando que la enfermedad está porque es una verdad, pero relativa, sino teniendo fe en una verdad absoluta para que la verdad absoluta produzca cambio en la verdad relativa. Y mira Jesús, tiendes, corre la carrera, tiendes a desmayar, mira la grada. Ahí está Job. Mira Job. Él te está animando. Corre, corre. Oído, oído, oído. Oído, 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 oído. Corre, que aunque yo estaba antes de la cruz, el gran yo soy, el eterno, mediante el Espíritu Santo, me libró de una enfermedad. Mi cuerpo estaba podrido, llagas, sarna, hediondo, podridumbre. Pero nunca desmayé. Siempre creí. Estaba antes de la cruz.
Jesús no estaba el verbo, él no se había hecho carne, no había ido a la cruz todavía. Eso te lo dice Job, está en la Biblia. Y creí y no desmayé. Y fue sanada la enfermedad. Mi carne como la de un niño, llegó a ser como la de un niño. Corre la carrera, que sí se puede. Tú estás después de la cruz. Él llevó tu enfermedad, él llevó tu maldición, él llevó tu pecado, él llevó todo. Corre. Ve a la Biblia, ve a las escrituras que dan testimonio de ese hombre que pudo, que lo logró, más tú que estás después de la cruz. Eso es lo que está tratando el capítulo 12. Nos está haciendo un llamado a correr una carrera de la fe, porque Dios necesita, es imprescindible, es un requisito sine qua non para Dios poder hacer en ti las grandes cosas que quiere hacer. La fe. Santidad está allí, pero si no hay fe no podemos hacer nada. Si no hay fe, Dios no puede hacer nada a través de ti. Ahora, debemos tener en claro, porque yo no predico un evangelio de oferta. Basura. Jesús, Dios no te ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Los asuntos del reino, cuando tenemos un llamado de parte de Dios y somos útiles en el cuerpo de Cristo como función, como miembros, en una función, vamos a afectar las tinieblas y las tinieblas se van a levantar. Van a venir en contra de ti. Y de la única forma que nosotros contrarrestemos esto es cuando hay una intervención del Espíritu Santo a nuestro favor, y eso se va a dar cuando tenemos fe. El Espíritu Santo no podrá hacer nada a favor de ti. Ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo podrá hacer algo a favor de ti si estás sumergido en los temores, las dudas, las ansiedades, las preocupaciones, en la incertidumbre. No van a poder hacer nada. Por eso te digo que debemos tener claro que correr la carrera de la fe no es una opción, no es nada fácil. Por ahí comenzamos. Tampoco no es una opción, sino es nuestra única opción. Nuestra única opción. Vivir en fe es absoluto para poder ver la gloria y la presencia de Dios manifestada en nuestra vida, a nuestro favor y a favor de los que nos rodean. Dios quiere emanar, Dios quiere que el Espíritu Santo que está en ti, está en mí, emane, fluya, produzca implosión en nosotros a nuestro favor y que Él emane, produzca una explosión a favor de los que nos rodean. Jesús le dijo a Marta, si crees, verás mi gloria. ¿Sí qué? Si crees, verás mi gloria. Eso está en Juan 11:40. Y en la carta a los Hebreos se describe este principio, que Jesús presentó, que le dijo a Marta, si crees, verás mi gloria. En Hebreos 6:11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es un requisito sine qua non, que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En fe, está implícito en el pasaje, en fe. Vivir una vida en temores, dudas y ansiedades y preocupaciones e incertidumbre es como vivir en las pasiones de la carne. Denominador común.
Pablo dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Y el escritor a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Un denominador común. Tanto los que viven en la carne, el carnal, como el incrédulo, tienen un denominador común, que ninguno de los dos pueden agradar a Dios. Por eso le dije a usted que la santidad y la fe tienen principios recíprocos. Usted viviendo una vida en pecado no agrada a Dios, y viviendo una vida en temores usted tampoco agrada a Dios. Porque el pecado bloquea la santidad y los temores bloquean la fe. Es tan letal y nocivo para la vida espiritual vivir en las pasiones pecaminosas como el vivir sin fe y dejarse arrastrar por los temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbre. Es como estar en el desagrado de Dios. Estar en el desagrado de Dios es caminar en desgracia. Es estar fuera del favor de Dios. Es vivir de migajas. Es caminar en las misericordias de Dios. Nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a caminar y a gozar de la abundancia de Dios en su gracia. Y eso solo es posible obtenerlo por la fe. Mire, yo vi una película cuando David llamó a Mefiboset, lo mandó a llamar a Mefiboset, hijo de Jonathan. Y a David lo vi como Jesús y a Mefiboset yo me vi retratado en él en parte. Y David dijo, te sentarás en mi mesa y comerás conmigo. Jesús me dijo, no vas a comer más de las migajas. Tú no eres un perro, tú eres mi hijo. Los que comen de las migajas que caen de las mesas son los perros. Tú eres mi hijo. Siéntate a la mesa a comer de la abundancia. Indiscutiblemente, por causa del reino, por causa de la palabra que te he dado, de las verdades que te he dado iluminadas, que vas a exponer, las tinieblas se van a sacudir. Los poderes de las tinieblas, las manifestaciones de las tinieblas van a ser disipadas. Ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan, muertos resucitan, los enfermos son sanados, leprosos son limpiados. Los demonios salen de los cuerpos a través de la palabra que te di. Las tinieblas se van a defender y vas a tener oposición. Pero nunca te olvides que mientras no abandones el terreno de la fe y te mantengas persuadido de las verdades del reino eterno, de lo que está escrito en el texto sagrado, de tu herencia, de tu legado, de tu bendición, y tengas una identidad de quién tú eres, qué tú tienes y qué tú puedes en el poder que te he dado, mediante el Espíritu que mora en ti, no te va a detener nadie. No va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible. Todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestro próximo estudio
Vamos a hablar de una de las razones por la cual debemos vivir en fe, además de ser un llamado, es que la fe es parte de la naturaleza de Dios. Repito, la fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. Hasta la próxima clase. Se despide nuestro diseño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes, por favor, pedirte que ores mucho por mí. No dejes de orar por mí. Ora mucho por mí. La oración del justo puede mucho. Solo la eternidad te va a decir a ti que oras, me va a decir a mí que fue por quien tú oraste hasta donde Dios nos libró, me libró y escuchó tus oraciones y fue libre de tantos atentados. Ora mucho por mí en fe. Les pido oren mucho, pero de verdad oren creyendo, Señor, creyendo. La oración del justo puede mucho, desata el poder de Dios. 2, pueden adquirir el manual. Vamos, escriban a mi número de WhatsApp, +1 786 604 3352 y pregunten cómo obtenerlo. Y número 3, pueden compartir este mensaje, compártanlo, no se queden con él. Y número 4, se puede usted darme una ofrenda, se lo agradezco con honores. De esto vivimos, a esto nos dedicamos. Esto es hay una responsabilidad muy grande de lo que es seguir estudiando, seguir enseñando. Estamos adquiriendo nuestra biblioteca, que la tenemos en Venezuela, pero estamos adquiriéndola acá. Ya estamos comprando libros, compendios teológicos, porque quiero seguir estudiando, quiero seguir enriqueciendo. Creo que no lo sé todo. Hay mucho que aprender. Me muero y no aprendo todo. La verdad absoluta, completa, la tiene Dios. Él nos entrega parte de esa verdad absoluta, pero no la tenemos toda. Toda la tiene Él. De modo que puede usted darme una ofrenda, se lo agradezco. Usted es agradecido. El maestro Briceño es un instrumento de Dios para enseñarte. Sé copartícipe de toda buena obra, aquel que te instruye en la palabra, dice Pablo. No pongas gozar al güey que trilla. Dios me dio a mí el conocimiento para enseñar y a ti te dio el dinero para sostenerme. Vamos a hacer una unidad recíproca. Yo te enseño y tú aportas para el ministerio. El dinero no te lo vas a llevar, te mueres y no te vas a llevar nada. La Biblia dice, Pablo dice, yo no pido dádiva. Yo no les quiero quitar el dinero a ustedes. Yo lo que quiero es que ustedes abunden en vuestra cuenta. Porque cuando usted da dinero ahora en la tierra, voluntariamente, agradecido, con motivo correcto, eso se le va a multiplicar en galardones, lo que dice el texto sagrado. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos, maestro? A través del sistema CEL lo puede hacer. Mi usuario mi número telefónico es uno de ellos. +1 786 604 3352. Y mi otro usuario es mi correo, josebriceno71@gmail.com. También lo puedes hacer por PayPal. Mi usuario es mi otro correo, josn77bricenoa77@gmail.com. A nombre de José Briceno. ¿Estás fuera de los Estados Unidos? Quiero aportar, maestro. Bueno, lo puedes hacer por MoneyGram o por Western Union. Lo envías a nombre de José Nicolás Briceno Aldana. Así, los dos nombres y los dos apellidos. José Nicolás Briceno Aldana, 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 para retirarlo en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Lo haces, me envías el captura del recibo que te entregaron por WhatsApp para poder hacer el retiro. Maestro Briceño se despide de ustedes. Muchas bendiciones. ¿Okay? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor
doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp más 1-786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.